Sin embargo, hay que dar sorpresa con nuestros hermanos. ¿Qué tal si día, voy mañana? Pero primeramente Dios, y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios, pero sin embargo, hermanos, un día sábado también fue el propósito de compartir la palabra de Dios, hermano, hace un año aproximadamente, ¿qué es lo que subió, hermano? Sin embargo, ha transcurrido un año ya, en que cada uno de nuestros hermanos recibió, que puede decir, un impacto fuerte, de lo que fue nada más un impacto leve, que eso nos quebró la creencia de la paz, hermano. Sin embargo, pasando el tiempo, hermanos, Dios habla, como dice ahí en el libro. Cierre trimestral, hermano, Templo Sinaí. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Analizando realmente nuestra vida, analizando realmente, hermanos, las cosas que le agradan a Dios. Porque no solamente uno lo puede vivir, hermanos. Dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, en aquel tiempo, ¿cómo era llamado el pueblo de Israel? Hermano, dice la Escritura que por medio de los profetas, hermano. Tanto como los profetas mayores, de igual manera profetas menores. Y es por entonces, hermanos, fue en aquel tiempo, no es ahora, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, ¿por quién nos ha llamado el Señor? Por nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces, hermanos, tiene los señores manera como realmente nos va a llamar, hermano. Analicemos realmente, hermanos, en ese momento. Es un ejemplo, hermanos, que hace algunos días se vivió. Hace 2 semanas aproximadamente. De ahí, hermanos, ese joven, hermanos, fue presentado en la iglesia desde pequeño. Fueron conocedores de su familia. Pero ya saben, hermanos, que la juventud, una vez adaptando realmente, hermanos, costumbres del mundo, la juventud, hermanos, nada más le gusta la libertad. Ya hace 2 hermanos, recibió un impacto de un amor de un vuelto. Puede decir el hombre, hermanos, que esto lo merece, porque realmente te has apartado de Dios. Humanamente así podemos pensar, mal, como hijo de Dios, hermanos, no que realmente haya sido un castigo de Dios, sino más bien es, hermanos, un llamado de Dios, vamos a decir, hermanos. Por esa misma razón dice la palabra de Dios, hermanos, Dios también hablando muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo. Por esa misma razón, dice ahí en el libro de Job, capítulo 33, hermanos. Job 33. Versículo 14. Dice así la palabra de Dios, hermano. Sin embargo, de una o de 2 maneras, ¿quién habla, hermanos? Habla Dios. Mas el hombre, ¿qué hace? En ese caso, hermano, ¿acaso Dios quiere realmente, hermano, la muerte de aquel que muere? No, al contrario, quiere, hermanos, que el hombre
les sirva o no les sirva. En la buena oración nos damos cuenta que Cristo dice, de tal manera Dios amó al mundo como, hermanos, dando a su Hijo unigénito, ¿para qué fin? Para que en él creyera, hermanos, dice, hermanos, para que no se pierda, sino para que tenga, ¿qué cosa? La vida eterna, hermanos. Yo le decía a aquel joven, hermanos, no creo que en ese momento del impacto, hermanos, no te vayas a acordar inmediatamente de Dios. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que el hermano dijo sí. Y nos damos cuenta, hermanos, Dios habla en ese momento. Y gracias a Dios, hermanos, que nos vamos visitando hoy en día, no solamente por aquel, sino que también nosotros podemos recibir de una o de otra manera un llamado de Dios, hermanos. Sin embargo, también puede ser una prueba que se nos llega a presentar en la vida para saber hasta qué grado está nuestra fe, hermanos, o nuestros hermanos. Sin embargo, meses anteriores tuvimos de otro hermano. Sin embargo, nos damos cuenta, hermanos, que Dios habla de esa manera. Y allí entonces, hermanos, por una razón, más el hombre no entiende, humanamente. Pero si analizamos realmente, hermanos, nuestra vida, hermanos, profundamente, en el cual Dios es misericordioso. Quizás, hermanos, haya en su corazón de cada uno del hombre, reconozco que he fallado, no soy digno. Sin embargo, así, hermanos, así realmente se sintió un hijo, aquel hijo menor, pensando que había faltado, hermanos, delante de su padre. Por él dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarlo. ¿Qué cosa? Sin embargo, pasando el tiempo, hermanos, ¿qué es lo que surgió? Ese padre, un cierto tiempo, estaba lejos de Dios. Ese hijo, hermano, estaba lejos de su padre. Y regresó. El padre dice que lo recibió como con sus brazos abiertos. Así es el hombre, hermano. Cuando van caminando en su camino de hoy en adelante, debemos de hacer ¿qué cosa? Tu voluntad, hermano. Así entonces es un llamado de Dios que nos hace. Un ejemplo realmente, hermanos, que nos muestra la palabra de Dios. Veamos lo que dice ahí en el libro de Juan, hermanos. Veamos lo que dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 9 de Juan, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del hermano. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y le preguntó a su discípulo, diciendo, David, ¿quién pecó? ¿Este o tus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni tus padres, hermanos. Mas para las obras de Dios, dice, se manifiesten, dice, en él, hermano. Y nos damos cuenta, hermanos, Dios nos pone en esta vida muchas pruebas. Una de ellas, hermanos, veamos un ejemplo a través de su palabra. Cuando Abraham, hermanos, ¿cómo era Abraham, hermanos? No era hombre,
hermanos, fiel y temeroso de Dios. Sin embargo, se le presentó una prueba, y esa prueba, ¿cuál era, hermanos? En que iba a sacrificar ¿a quién? A su hijo. Y hermanos, esa orden no le digo, no del Padre Celestial. Así, hermanos, hay veces el hombre tiene que pasar en una prueba de fe, hermanos. Y aquello que permaneciere, dice, será salva. Y nos damos cuenta, hermanos, al pensar, hermanos, de ello, Dios hay que agradecerle de todo, hermanos. Dios le decía a aquel joven, hermanos, gracias a Dios, puede decir, qué suerte que no me pasó nada grave. Quizá hayas perdido la vida, o quizá te habrás quedado en coma. Puedes decir qué suerte. No exactamente que haya suerte, sino que realmente es, ¿qué cosa? La bendición de Dios. ¿O no es así, hermano? Y en ese momento, si hemos recibido la bendición de Dios, hermanos, porque no es tan fácil, hermanos, vivir en ese momento, hermanos, del impacto que aquel joven recibió. ¿Qué habrá sentido en ese momento, hermanos? Sintió miedo, terror, ¿o no es así, hermanos? Pero el cual, hermanos, es algo que se nos presenta quizá en esta vida, hermanos. Al pensar que algunos hermanos aquí presentes, hermanos, cuando iban los sábados, los visitábamos, le hablábamos, hermanos, y ustedes conocen a ese hermano que va a ser aquí dentro. Hermanos, ese hermano, Abimael, del nieto de hermano Jacob. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces? Y de ahí entonces, hermanos, la palabra de Dios hay que vivirla. ¿Por qué es necesario esto, hermano? Es un ejemplo a seguir para examinar qué cosa? Nuestra vida. Por eso, hermanos, hay que orar por él, y no solamente por él, sino que hay que orar, hermanos, por todos, como parte del pueblo que somos. Así entonces, hermanos, y gracias a Dios que haya recibido la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, dice ahí en el libro de Salmo 103, ¿qué es lo que dice, hermanos? En alguna ocasión necesitamos o que estemos viviendo de esa manera, y Dios nos ha bendecido dándonos la otra oportunidad de vida. Con más razón debemos estar cerca de él, hermano. Así entonces dice la palabra de Dios, hermanos, como dice, versículo 1 al 3, ¿alguien, hermano, le puede dar lectura? Amén. ¿Viste? Hermanos, nos damos cuenta que hay que bendecir a quién, a Jehová, hermano.